Muy bien. Buenas noches a todos, hermanos. Sean bienvenidos una vez más en esta noches lluviosas de martes. Vamos a estar compartiendo la siguiente parábola del capítulo 17 de Ezequiel. Te toca a nuestro hermano Pastor Edgar Santiago. Así que, hermano, te dejo cámaras, micrófonos, auditorio, todo para ti. Bienvenido. Bueno. Gracias. Sí, bienvenidos todos. De verdad que qué hermoso estar en esta noche una vez más con ustedes, con este tema de las parábolas, ¿verdad? Que se han estado hablando y he estado viendo los videos también ahí en YouTube y yo creo que a cada uno de nosotros nos ha edificado muchísimo esto de las parábolas y encontrar pues tantas cosas que ha habido que de verdad yo había escuchado y había reparado más que nada en las parábolas de pues lo de siempre, el Nuevo Testamento, pero vamos al Antiguo Testamento y hay un montón de cosas interesantes, importantes y de mucha enseñanza. Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos orando y le decimos al Señor que nos hable a través de su palabra? Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, en esta hermosa noche, por esta reunión de varones, Señor, con la cual podemos compartir tu palabra, en la cual estamos siendo instruidos, en la cual estamos siendo enseñados. Nos estás ayudando, Señor, a crecer, a actuar y a formar en nosotros, Señor, hombres de valor, hombres, Señor, con integridad, hombres, Señor, que amen tu palabra, que amen, Señor, tu presencia, bendito Dios. Te pedimos que en esta noche seas tú, Espíritu Santo, hablándonos y revelándote a nosotros, Señor, a través de tu palabra. Que nos edifiques, que nos exhortes, que nos consueles, que nos ayudes, Señor, a ser cada día más como tú, bendito Espíritu Santo. Enséñanos a través de estas líneas, a través de este tiempo, Señor, y que tu gloria sea manifiesta, Señor, tocando vidas, tocando corazones, tocando el espíritu, el alma, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bueno, pues estamos aquí en la parábola de Ezequiel, capítulo 17, del verso 1 en adelante. Y me gustaba mucho, estaba yo leyendo, venía yo estudiándola de hace tiempo, y yo le decía, Señor, háblanos, dinos qué es lo que tú quieres enseñarnos a través de esta parábola, qué es lo que tú quieres mostrarnos a nosotros. Y leyendo la Biblia, por supuesto que ella viene y nos habla y nos enseña, ¿verdad? ¿Y qué le parece si vamos ahí? Al capítulo 17, en el verso 1, dice, vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, está hablando a través, le está diciendo a Ezequiel, hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Pero me gusta esto porque le dice, propón una figura y compón una parábola. O sea, viene palabra de Dios a Ezequiel para que le diera la parábola, para que él mismo, Ezequiel, compusiera la parábola. Y le dice, compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás, en otras versiones, dile a la casa rebelde de Israel, ¿no? Ya desde ahí sabemos que va a venir duro y a la cabeza, sabemos que va a venir a pegar tal vez en la parte más difícil que es nuestra cabeza, nuestros pensamientos, ¿no? Y le dice, dile a la casa de Israel, dile, háblales y les dirás, dice el verso 3, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, un gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y lo puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también, verso 7, había también otra águila de grandes alas y de muchas plumas, y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ellas sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío en un buen campo,
junto a muchas aguas. Fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese vid robusta. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. He aquí está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. Y viene la interpretación del mismo Ezequiel, dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia, ¿quién era el rey de Babilonia en aquel tiempo durante la cautividad? Te está hablando del rey Nabucodonosor. Vino a Jerusalén y tomó a su rey y a sus príncipes y lo llevó consigo a Babilonia. ¿De quién está hablando? Del rey Joacín, el rey que estaba sobre Israel en el imperio del norte y estaba en Jerusalén. Estaba hablando del rey Joacín y de sus príncipes. Aquí cabe mencionar que ahí es llevado Daniel y todos los jóvenes ilustres que estaban en Israel, perdón, en Jerusalén, son sacados de ahí, son llevados cautivos a Babilonia. Y dice, entonces, ¿por medio de quién? De Nabucodonosor. 13. Tomó también a uno de los descendientes reales e hizo pacto con él. Es decir, viene el rey Nabucodonosor. ¿De quién está hablando? Un gran águila. ¿De quién está hablando? De la gran Babilonia, la cual viene a tomar presos y empieza, Babilonia en aquel tiempo estaba haciendo, se estaba extendiendo, estaba creciendo en territorio, en economía, estaba creciendo en potencia, estaba llegando a muchos países, los estaba conquistando. Y entonces llega a Jerusalén, a querer tomar Jerusalén. ¿Qué hace? Toma Jerusalén, saca al rey Joacín de ahí y pone a uno que se llamaba el rey Sedequías, que era tío del rey Joacín. El rey Sedequías fue el último rey sobre Israel en Jerusalén. Y entonces le dice en el verso 3, tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él. Nabucodonosor hace pacto con el rey Sedequías y le dice, ¿sabes qué? No voy a destruir, no voy a destruir por completo, voy a dejar algunos cuantos, tú te vas a quedar aquí, me vas a pagar impuestos y para que no seas destruido. Hasta ahí todo bien. El rey Sedequías, el tío de Joacín, se queda ahí y dice en el verso 14, para que el rey fuese abatido y no se levantase a fin de que guardaran el pacto. Aquí hay algo interesante. Por eso viene la reprensión de Dios hacia el rey Sedequías, porque había un pacto no solo con el hombre, sino que la palabra de Dios estaba empeñada a través de Sedequías. Por eso es que Dios se molesta tanto. Y aquí quiero hablar un poquito acerca de la fidelidad. Vamos a seguir leyendo, pero aquí habla mucho y me llama mucho la atención que habla acerca de la fidelidad y de la lealtad a los pactos con Dios. En el verso 15 dice, pero se rebeló, ¿quién? Sedequías, se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto. El otro águila, ¿quién era? La otra, potencia que se estaba levantando, que ya no era tan fuerte, que eran los egipcios con el faraón. ¿Sí? Está la primera potencia que era Nabucodonosor y Babilonia, y la segunda potencia que era Egipto y el faraón, los cuales ya no eran tan fuertes, pero también tenían cierto potencial, cierta autoridad. Y dice, pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto, y me llama mucho la palabra se rebeló. ¿Contra quién? Contra Nabucodonosor. Ciertamente Nabucodonosor era un rey malvado, era un rey que había sido conquistador, muchas cosas, pero había un pacto, tomemos en cuenta esto, había un pacto con ese hombre y lo habían puesto a Sedequías para no destruir por completo a Jerusalén. Se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diesen caballos y mucha gente. Será prosperado, escapará el que estas cosas hizo, el que rompió el pacto,
podrá escapar? Y dice el 16, vivo yo, o sea, vive Jehová, vive Dios, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército, ni con mucha, es decir, si seguimos leyendo, ¿qué estaba? Había el rey Sedequías, al que habían puesto sobre Jerusalén, lo habían dejado ahí para que gobernara. De repente, le dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener un pacto entre tú y yo, entre Nabucodonosor y tú, te vas a quedar aquí, vas a cuidar la tierra, vas a cuidar la zona, vas a quedarte aquí, no será destruida totalmente. Pero el rey Sedequías, no sé si ambiciosamente, no sé qué estaría pensando, o puedo ver o darme cuenta de que en él, aunque estaba haciendo un trato con el rey para sacar, para un beneficio personal, un beneficio de todo Israel, su corazón no estaba siendo leal con Nabucodonosor y mucho menos con Dios. ¿Y qué me llama mucho la atención aquí? La falta de fidelidad y lealtad a un pacto, a una promesa. Porque entonces Sedequías dice, ¿sabes qué? Aunque estoy con el rey Nabucodonosor, voy a ver si me hace caso el rey de Egipto y me manda caballos y me ayuda para quitarme el peso de Nabucodonosor. O sea, teniendo un trato con alguien que lo iba a tratar bien, entre comillas, se atreve a ir en contra y va a pedir o a solicitarle a alguien más, enemigo de Nabucodonosor, a ver si le ayudaba para quitarse el yugo de Nabucodonosor. Entonces, ¿de qué estoy hablando en esta noche? Yo creo que en estos últimos tiempos Dios está buscando hombres que sean fieles, que sean leales a los pactos con Dios, que haya integridad ante la presencia de Dios, ¿verdad? Porque nuestra fidelidad tiene que ir de acuerdo a nuestras palabras, tienen que ir de acuerdo a nuestros hechos. Sedequías estaba diciendo que iba a ser fiel a Nabucodonosor, pero su corazón no estaba siendo fiel con Nabucodonosor, ni mucho menos con los pactos con Dios. Entonces, en la actualidad se necesitan varones fieles y leales. No es lo mismo la fidelidad y la lealtad. La fidelidad tiene que ver con una persona verdadera, una persona genuina, una persona sincera, alguien digno de confianza. Lo contrario a la infidelidad, lo sabemos, es ser un traidor, un infiel, un falso, un sedicioso. ¿Sí? Dice la palabra de Dios ahí. Vamos por favor rápidamente a Números capítulo 12, verso 6. Números capítulo 12. Y habla acerca de cómo Moisés, habiendo fallado, Dios lo llama hombre fiel. Capítulo 12, verso 6. Dice así. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, que es fiel. En otra versión dice, el único fiel o el más fiel, es mi siervo Moisés. ¿Qué significa esto? Que Dios en estos tiempos está buscando hombres fieles. ¿Para qué? Para revelarse a ellos, para darles palabra, para manifestar profecía, para manifestar sus designios, para manifestar su voluntad. ¿A quiénes? A hombres que estén dispuestos a guardar los pactos con Dios y pactos con los hombres. Muchas veces, hace tiempo, usted no me dejará mentir, pero hace mucho tiempo, la palabra de un hombre era, si te di mi palabra, es porque así va a ser. Y ya decían los hombres, de bigote, y todos decían, de bigote, o sea, se va a cumplir. Tendría que estar muerto para que no cumpliera. Pero hoy ya todas esas ¿cómo le podríamos decir? Esos pactos, esas formas, esas fidelidades, lealtades se han ido perdiendo, se han ido esparciendo, y ahora pues ya dices y
y luego no cumples. O sea, me pasa a mí, ¿verdad? Decimos una cosa y no cumplimos, o decimos una cosa y hacemos otra cosa. Y aquí está hablando de que Dios necesita para estos últimos tiempos hombres que fieles, en los cuales se pueda revelar, en los cuales, a través de los cuales se pueda manifestar, a través de los cuales pueda traer una palabra de sabiduría, de ciencia, de revelación. Porque, miren, déjeme decirle una cosa, yo encuentro aquí algo bien interesante. Dios sí busca gente capaz, pero Dios busca gente fiel para capacitar. Dios necesita gente en la cual se pueda manifestar, Él se pueda manifestar. Mire, vamos por favor a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 14. O sea, ¿de qué estamos hablando en cuanto a la parábola? ¿Qué es lo que le decía Dios a Ezequiel? Dile, este pueblo rebelde, empezando por el líder, empezando por la cabeza, empezando por este hombre que no está haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Y eso es muchas veces para nosotros, para mí, yo lo tomo para mí, digo, Dios, de verdad, yo creo que debo de trabajar más en mi fidelidad y mi lealtad a Dios y a mis autoridades, ¿verdad? Porque eso me va a hacer, mire, dice aquí, me va a hacer sobresalir entre muchos. Primera de Samuel 22, 14. Dice así. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿Qué significa esto? Dios está buscando hombres fieles entre todos nosotros, entre la multitud, entre toda la gente. Dice, ¿quién es más fiel que David, tu siervo? Él es el indicado, él es el preciso. Aquí está Dani, ¿verdad? Dani y César, el hermano Johnny, está Dani Rosas, ¿verdad? Y yo creo que entre todos los varones de todo el Shaddai, yo creo que está buscando hombres que fieles, seleccionados, instruidos, capacitados, desarrollados en estos puntos que le costaron a Israel la cautividad. Pudieron haber sido librados de la cautividad, aunque ya habían sido llevados la mayoría a Jerusalén. Bueno, no la cautividad, pudieron haber sido librados de la destrucción total. Pero por causa de la falta de fidelidad y lealtad a los pactos con el rey y con Dios, viene la decadencia, viene el problema, ¿no? Entonces, regresemos a Ezequiel, por favor. Ya Jeremías había estado predicándole a Israel, ya Jeremías había estado predicando a los reyes en ese tiempo, y no habían querido entender. El pueblo no quería entender, el pueblo no quería buscar a Dios, no quería volverse a Dios. Entonces dice en el verso 16, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia. ¿Quién? Estaba hablando del rey, Sedequías. ¿Qué es lo que acarrea la falta de fidelidad? Muerte. ¿Qué es lo que acarrea la falta de lealtad? Muerte. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia. Cuando pudo haber morido en Jerusalén, lleno de años y lleno de vidas, solo, ¿qué le pedía el rey Nabucodonosor a Sedequías? Lo pone y le dice, ¿sabes qué? Lo único que quiero que hagas es que me pagues tributo, que vivas y que estés bajo mi mando. No le pedía otra cosa. Sin embargo, Sedequías dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a buscar la forma de salir de esta. Y entonces, ¿qué es lo que acarreó la infidelidad y la deslealtad? Dice Jehová el Señor. ¿Por qué Dios se tuvo que meter en esto? Porque también había un pacto con Dios. Y le dice el Señor que morirá en medio de Babilonia, en lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió.
y ni con un gran ejército, ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla. Al final de todo, él buscaba a Faraón y Faraón no iba a meter las manos por ellos. El rey de Egipto no iba a pelear contra Nabucodonosor y contra Babilonia. Estaría loco. Sabía que llevaba las de perder. Pero Sedequías se atrevió a hacer eso, a buscar aliados, a buscar a alguien que le pudiera ayudar. Entonces, Dios está buscando hombres fieles. Dios guarda, Dios cuida de hombres fieles. Lo vemos en Moisés también. ¿Qué hace la fidelidad? ¿Qué hace la lealtad? Mire, cuando estaba Moisés en medio de la guerra, estaban los israelitas y estaba el pueblo, se me olvida quiénes eran, donde le ayudaron a levantar las manos, estaba, si me ayuda hermano Johnny, estaba Moisés en la roca y levantaba sus manos. Amalek, ¿no? Los amalecitas, gracias. Y dice que venían y un hombre fiel pone piedras para que el siervo se siente. Un hombre fiel no tira piedras, él las pone debajo para que el siervo se siente y la guerra siga a favor de. No sé si me estoy explicando. La fidelidad y la lealtad que Dios está pidiendo en estos últimos tiempos no tienen nada que ver con ¿cómo podría decirlo? Con cuestiones de soy buena onda, estamos bien, ahí la llevamos. No, Dios está exigiéndonos más. Está exigiéndonos, y digo la palabra exigiéndonos porque ciertamente los últimos tiempos vamos a ser probados en todas estas áreas. ¿Para qué? Para que de nosotros saque Dios lo que hay en nuestro corazón. Y yo le digo así sinceramente, yo espero que Dios en mi corazón encuentre fidelidad a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, a sus principios. Mire, Lucas capítulo 19, verso 17. No quiero tocar muchos textos, ¿verdad? Porque lo que queremos es interpretar la parábola, pero de verdad, a mí me llamaba mucho esta actitud del rey, de Sedequías. Lucas capítulo 19, verso 17. ¿Qué es lo que vamos a encontrar al manifestar fidelidad a los principios de Dios? 19, 17. Dice así. En el verso 16 dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo al Señor, tu mina ha producido 5 minas. También le dijo a y tú también sé sobre 5 ciudades. ¿Qué es lo que nos va a dar la fidelidad? Nos va a dar autoridad. Nos va a poner por encima del nivel, si lo podemos decir así, del nivel medio del cristiano. Nos va a llevar a otro nivel. Nos va a subir a un nivel mayor de bendición para nosotros, para nuestra casa, para nuestro hogar, para nuestro lugar de trabajo, para nuestras familias, para nuestras iglesias. La fidelidad de Dios, la lealtad a Dios, nos va a llevar a otros niveles. Nos va a mover a otros niveles. Nos va a promocionar a otros niveles. En el trabajo, en el lugar en el que estamos. La fidelidad de Dios o el ser fiel a Dios, el ser fiel a la gente, el ser fiel a las autoridades nos va a elevar a otros niveles. Después nosotros, al final de todo, somos producto de alguien que creyó en nosotros. Somos fruto de alguien que trabajó en nosotros. Nos dio crecimiento o nos está dando crecimiento.
¿sí? ¿Por qué? Si manifestamos fidelidad, si manifestamos lealtad, eso mismo se va a reproducir sobre otros. ¿Cuántos no queremos gente fiel alrededor nuestro? Gente fiel que esté ayudándonos, apoyándonos, trabajando con nosotros. ¿Verdad? ¿A alguien le gustaría una esposa infiel? Que levante la mano. No, yo sí quiero una. Nadie, no queremos una mujer fiel. Dios quiere hombres fieles, hombres íntegros, hombres leales. Sí, por eso vemos la parábola en Ezequiel, el enojo de Dios para con Sedequías, la molestia de Dios para con este rey que rompe los pactos, que no le importó decir, ay, bueno, sí, está bien, el rey Nabucodonosor vino, hizo un pacto conmigo, pero no me interesa, yo voy a empezar a buscar por otro lado para hacer pactos con otro rey que me venga a sacar de esta situación. Entonces, por eso le dice Dios a Ezequiel, ve y lleva una interpretación, lleva una parábola. ¿Cómo le llama? Pueblo rebelde. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien hasta aquí tiene alguna pregunta, comentario, chiste, insulto, lo que sea, ¿va? Fíjate que está interesante el tema porque desde el punto de vista de la fidelidad, aquí podemos entender que Sedequías no falló, en realidad esta infidelidad o esta falta al pacto la hizo contra Nabucodonosor. Ahora, nosotros como creyentes y como personas que estamos estudiando estos temas, debemos de entender la importancia que tiene nuestra palabra, porque aquí, si nosotros no nos damos cuenta y analizamos bien la palabra, a Dios no le gustó que Sedequías falló contra Nabucodonosor. O sea, Nabucodonosor era un adorador de dioses paganos. Él no estaba, digamos, no era el consentido de Dios o era el rey que Dios estaba con su poder, con su gracia, con su autoridad. Pero lo que a Dios no le gustó fue que Sedequías había hecho un pacto con él y Sedequías violó ese pacto. Ahora, a mí algo que yo sinceramente no había notado este detalle. Algo que muchas veces la gente falla es en mantenerse firmes, ¿no? Con estos pactos de caballeros, ¿no? Que se habla, eso lo mencionan mucho en el fútbol mexicano, ¿no? En el fútbol mexicano hay esos pactos de caballeros. ¿Por qué? Porque son convenios que no están escritos, que no están bajo ningún papel, pero todos nos vamos a mantener con la misma. Y el que llega a violar ese pacto, pues es mal visto o tiene consecuencias, por así decirlo, catastróficas en el ámbito que sea. Ahora, en el sentido de la fidelidad, yo sí quiero que nos enfoquemos en el punto, porque tú comentabas, ¿cuántos queremos personas fieles a nuestro lado? Pues todos queremos personas fieles, personas leales. Y la gente te va a ser leal y te va a ser fiel mientras tú te hayas ganado su lealtad y te hayas ganado su fidelidad en el transcurso de los años que se lleva uno de conocer. Aquí el punto está, ¿qué consideramos por fiel y qué consideramos por leal? Y esto que voy a comentar es algo para todos los cristianos y para los no cristianos en los trabajos seculares. Porque yo me he topado en la vida con mucha gente lisonjera y aduladora. O sea, te lisonjean y te adulan haciendo que entiendas que te son leales y que te son fieles. Pero es necesario que nosotros entendamos que un lisonjero y un adulador, esos no son fieles. Y eso es importantísimo. La persona en realidad que es fiel y que te es leal, nunca te va a adular y nunca te va a lisonjear. Eso es
importantísimo. Les voy a citar una frase que leí en un libro. Ojalá y la apunten. Dice este libro, hablando en un contexto norteamericano, dice, ¿ustedes saben cuántos líderes en las iglesias de Estados Unidos llegaron a sus puestos de liderazgo por ser lisonjeros y aduladores? Y es una gran verdad. Entonces, aquí esos temas son buenos porque nosotros como caballeros debemos de hacer una autocrítica y observar en dónde estamos fallando, ¿no? Como decías, mi hermano. ¿Por qué? Porque hay veces que la persona lisonjea, adula para conseguir lo que quiere, pero en realidad no hay ninguna lealtad en él, ni hay ninguna fidelidad en él. Y ese es un punto que nosotros debemos de entender, porque y yo sí quiero que pongamos para que se quede grabado, ¿qué es ser fiel? Hablando desde un contexto de hermanos, hablando desde un contexto en el trabajo, ¿no? Vamos a poner, porque entendemos la fidelidad matrimonial, la fidelidad en el hogar, pero yo quiero poner en el contexto de la iglesia, entre los hermanos y en el trabajo secular. ¿Qué entendemos por fidelidad y por lealtad? Para que después no confundamos que diga el hermano César, el hermano Tapia es bien leal conmigo. Pero no, en realidad no, el hermano Tapia lo único que hace con César le da el cebollazo y lo barbea porque quiere sacarle unas 2 Sor Juanitas, ¿no? En realidad no hay tal lealtad, ni hay tal fidelidad. Está buscando una forma en la cual beneficiarse o una forma en la cual llegar a un puesto. Esto es importante, ¿no? A mí sí, esto ahorita que estabas comentándolo, me acordé y digo, no, esto es importante porque recordando esta cita que acabo de decirles, de cuántas personas hay en los liderazgos de las iglesias porque han sido aduladores y lisonjeros, dice, hay muchísimos líderes que están en sus posiciones por ser aduladores, por ser lisonjeros. Ahora, recordemos, hermanos, que este capítulo que estamos leyendo es política. Era la política, y la política es cochina. Y en la política hay mucho lisonja y hay mucha traición. Ahora, mi pregunta es, ¿no? Después de mis 5 minutos de fama, mi pregunta es, ¿cómo podemos explicar lo que en realidad es la fidelidad y la lealtad? Sí, a lo que yo trato de entender es, por ejemplo, la fidelidad es la constancia, es ser genuino, como decía el hermano Johnny. Yo creo que la gente es fiel porque está contigo, porque va contigo, porque anda contigo, pero leal tiene que ver con que no habla de ti, con que no te apuñala por la espalda, con que, o sea, van ligadas la fidelidad y la lealtad. La fidelidad va a alguien genuino, alguien transparente, alguien sincero contigo, que te va a decir las cosas como son, ¿verdad? Como decía, no te va a decir, ay, mira, qué bonito peinado, nomás porque quiere quedar bien contigo. No, te va a decir, oye, creo que esto está bien, esto está mal, esto... Y a veces es importante escuchar esos consejos y escuchar ese tipo de personas porque está siendo transparente contigo, ¿no? A veces tal vez te molestas y dices, ay, ¿por qué me dijo eso? Pero pues es que es la verdad. O sea, preferible que te digan la verdad y que te digan con sinceridad, aunque a veces no te pueda gustar, pero es alguien transparente contigo, ¿no? Y no alguien que te diga, ah, sí te ves bien, y cuando realmente te estás viendo mal, ¿no? Entonces, eso no es ser fiel, eso no es ser genuino contigo, ni contigo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que la fidelidad tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con ¿cómo se llama? Con ser fidedignos, con que si te digo, aquí tenemos una situación que yo he estado notando al tiempo, que normalmente le digo a alguien, oye, nos vemos a las 5. Y una vez me dijo alguien, dice, pero no llega nadie a las 5. Y yo me extrañó y dije, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Si ellos no llegan a las 5, mi fidelidad o mi lealtad no se ve comprometida porque los demás no lo hagan.
Yo llego a las 5, yo llego a la hora que me dicen porque en mí está la capacidad de ser fiel o íntegro o ser leal a esa palabra. Aunque los demás no lleguen y aunque me toque esperar una hora, pero no voy a depender de que los demás no lleguen, ¿va? Ah, pero ya empezamos hasta las 6. Bueno, pero esa no es cuestión mía, esa es cuestión de ellos. La cuestión mía es que yo tengo que ser íntegro, leal, fiel con mi compromiso, ¿no? Entonces, por ahí empiezan muchas cosas de la fidelidad y de la lealtad, ¿no? Entonces, la pregunta, por ejemplo, aquí es, Sedequías, aquí hay una pregunta, dice, ¿soy una persona inestable o cambiante? ¿Estoy logrando metas y me siento satisfecho o soy muy ambicioso y quiero más? ¿Soy correcto en mis pactos con los demás? ¿Soy fiel para sacar, para caminar rectamente? ¿Soy fiel en o sea, soy congruente en mis palabras? Y esto me pegaba mucho, ¿verdad? Porque a mí a veces me sucede, ¿no? Tal vez a usted también, pero a mí a veces me sucede que pienso una cosa, digo una cosa y hago otra. Escuchaba a una persona decir acerca de, por ejemplo, del cuidado al medio ambiente. Vamos a cuidar el medio ambiente, y enseñaba a cuidar al medio ambiente a otras personas. Y un día, estando ahí cerca de él, le abre la llave y se está saliendo el agua. Y yo así como que muy extraño, dije, bueno, ¿cómo él me habla de que hay que cuidar el medio ambiente y lo primero que hace es abrirle a la llave y dejar correr el agua por montones, ¿no? Eso tiene que ver con la fidelidad y con lealtad, en que mis palabras tienen que ir respaldadas por mis hechos. Si soy un hombre fiel, si soy un hombre íntegro, si soy un hombre leal, lo que yo digo va respaldado de mis hechos, ¿verdad? Porque este Sedequías estaba diciéndole a Nabucodonosor, ok, yo acepto tu pacto, yo acepto este trato entre tú y yo, pero ya su corazón ya estaba pensando con quién se iba a ir, que era con Nabucodonosor a pedirle ayuda. O sea, sus palabras estaban diciendo una cosa, pero su corazón y su lealtad ya estaba siendo dividida. Ya estaba yendo a buscar tratos con otro. ¿Verdad? Que tal vez nos ha pasado en algún momento, ¿no? Que tenemos esto en la mesa, pero ya estamos pensando en cómo vamos a ir a sacar de otro lado a conveniencia nuestra. Y entonces ahí la fidelidad con nosotros y con los pactos y con todos los demás, con las personas, ya se vienen abajo. Entonces, hablando un poquito de esto y ya para no hacerlo tan cansado, ¿verdad? Pero creo que Dios está buscando en estos últimos tiempos hombres fieles, hombres leales, hombres veraces, hombres congruentes. Busca de nosotros, en mí, yo me apunto aquí, busca en mí congruencia, congruencia en mis palabras, congruencia. Últimamente yo le he dicho, Señor, mira, a veces una persona me llegó y me dijo, es que, pastor, usted tiene una revelación bien maravillosa. Y yo así de, sí. Y yo le dije, Señor, ya no quiero tanta revelación, yo quiero vivir mejor los primeros pasos, ¿no? Oye, brother, cuando te digan así, hay un libro de Charles Spurgeon que dice, dice que cuando una persona le dijo, qué hermoso sermón, dice que él le respondió, sí, el diablo ya me lo había susurrado antes. Sí. Sí, exactamente, ¿no? Porque, pues, como dices, son palabras lisonjeras, son palabras que vienen a decirte, ay, pastor, usted, y tú lo sientes, tú te das cuenta, ¿no? Cuando no es alguien transparente, o cuando no es algo que te va a ayudar, es más, te puede hasta destruir, porque te puedes enaltecer y todo. Pero yo le decía, Señor, mira, ya ni siquiera quiero tener tanta revelación, yo quiero vivir lo que ya entendí hasta ahorita, que ya ha sido bastante, ¿no? O sea, ayúdame a vivir los 4 versículos que me sé de memoria o los 30 versículos, ya con 30 versículos que te sabes de memoria, ya que los vivas, no, hombre, ya estás del otro lado, ¿no? Si no sabemos 2 versículos, 5 versículos, si no sabemos toda la Biblia, pero no la vivimos, híjole, falta de lealtad, falta de fidelidad, ¿no? Entonces, yo le decía, Señor, ayúdame a vivir lo poco o mucho que sepa de la Biblia, ayúdame a vivirla, porque en estos últimos tiempos es lo que Dios va a venir a buscar, gente que viva
la fidelidad, la lealtad, el amor para con Dios, para con sus padres, para con sus pastores, para con sus amigos, para con su gente, para con todo lo que nos rodea. Entonces, esto es lo que me llamaba mucho la atención, ¿no? La incongruencia del pacto, la incongruencia que estaba teniendo Sedequías. Viene la decadencia, viene la destrucción sobre Jerusalén, se llevan, destruyen todo, queman todo en Jerusalén, dejan ahí nada más a la gente, a los más necesitados son los que dejan ahí en Israel. Pero aún Sedequías es llevado ¿a dónde? A Babilonia, para que sufriera el peor castigo, para que muriera desterrado completamente ahí mismo en Babilonia, como lo había dicho el profeta Ezequiel, con una muerte atroz. ¿Por qué? Por su falta de fidelidad a los pactos. Y como decía el hermano Johnny, está hablando de política. Estaba viendo aquí un trato político y como decíamos ahorita está todo lo que da la política, ahorita todos los ¿cómo se llama? Los candidatos son bien lindos, todos los candidatos te saludan, ahí pasan afuera de tu casa y te hola, ¿cómo estás? Y ya cuando llegan al trono, llegan al lugar, llegan a la posición, mira, nunca te vuelven a recibir, no vuelves a llegar a verlos y habla de esa política sucia, ¿no? Entonces, por eso yo creo que Dios se molesta tanto, ¿no? Porque hay tratos, hay convenios aún entre nosotros, ¿no? Como caballeros, como varones. Yo le debo lealtad al hermano Johnny, el hermano Johnny le debe lealtad al hermano fulano, el hermano fulano a sutano. Debe de haber esos pactos de caballeros, de lealtad, de fidelidad, porque somos hermanos, porque somos parte de un mismo cuerpo, porque somos parte de una misma familia. Entonces, eso es lo que yo me llama mucho la atención en estos versículos. En el verso 19 dice, por tanto, así dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció, y ya lo hace suyo, el Señor hace suyo ese pacto. ¿Por qué? Porque estaba hablando de su pueblo, estaba hablando de sus hijos, estaba hablando de Israel. Dice, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traerá sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia. Y allí entraré en juicio con él por sus prevaricaciones que contra mí se ha revelado. O sea, dice, ha quebrantado y lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia. O sea, ya después Dios toma cartas en el asunto para decir, este hombre que no es leal, este hombre que no es fiel, tendrá un castigo de parte mía. Porque no lo castigó Nabucodonosor. ¿Quién viene a hacer el juicio sobre el infiel? Dios mismo. Dios mismo vendrá a hacer el castigo sobre los infieles, sobre los injustos, sobre los desleales. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, no será tomada en cuenta, o sea, nosotros decimos una cosa y por ejemplo, dice que daremos cuentas de toda palabra ociosa. ¿Cuáles son las palabras ociosas? No nada más las que decimos así sin pensar, sino las que no llegamos a cumplir. Las promesas que hacemos con Dios y que no le hayamos cumplido son palabras ociosas, palabras vanas, palabras huecas, de las cuales daremos cuentas delante de Dios. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque, pues, ¿cuántas veces hemos dicho, Señor, ahora sí va la buena? Ahora sí, no, de verdad me voy a agarrar la Biblia y la voy a leer. Y no llega ni la primera noche cuando ya no la leímos, ¿ah? Ahora sí me voy a meter a orar. Señor, vamos a orar. Y no llegan 2, 3 días cuando ya no estamos orando. Y son palabras que son pactos delante de Dios, son palabras que suben delante de la presencia de Dios y que Dios está esperando que las cumplamos. Por eso yo decía Dios quiere para estos últimos tiempos hombres fieles, hombres leales, para con Dios, para con la autoridad, para con nosotros mismos, como hermanos, como amigos, ¿verdad? Como parte de una iglesia. Hombres fieles, transparentes, genuinos,
Y esa fidelidad nos va a elevar a otros niveles, y esa fidelidad nos va a promocionar a otros lugares, y esa fidelidad, no me dejará usted mentir que en su trabajo, si usted es fiel, si usted es constante, si usted es puntual, si usted tiene, no sé, cierto apoyo y llega temprano y está ahí, no por lisonjear, como decía nuestro hermano Johnny, sino porque a usted le gusta ser así. Rapidito, alguien más va a decir, oye, ¿ya viste a fulano? Oye, ¿ya viste a Mengano? A mí me gusta una frase que dijo nuestro hermano John una vez, no esperes que te promocionen, no te promociones tú solo, no busques tú el ascenso. Espera que vengan a tu lugar y te digan, oye, ¿qué crees? Te vamos a ascender, te vamos a llevar otro. ¿Por qué? Porque hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu lealtad, tu compromiso con la iglesia, tu compromiso con el trabajo, tu compromiso con el puesto, pequeño, grande, como sea, pero ahí ha habido fidelidad, lealtad. Yo creo que Dios va a hacer eso. Yo creo que Dios quiere darnos a esos hombres leales, fieles, que no tomemos en poco los pactos que hacemos con Dios, que hacemos con los hermanos, ¿verdad? Y tratar de crecer, porque dice aquí el 21, y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y todos los que queden serán esparcidos, y todos los vientos y saberes. Mire, a mí me llama mucho la atención que la infidelidad de Sedequías hizo que Jerusalén fuera devastada. O sea, un hombre fiel acarrea problemas no solo sobre él, sino sobre su casa, sobre su familia. Lo podemos ver. Un hombre que anda con otra mujer y está siendo infiel, destroza a la esposa, destroza a los hijos, destroza a la familia, a mucha gente a su alrededor. Entonces aquí le estaba diciendo, y por causa de la infidelidad de Sedequías, vendrá destrucción sobre Jerusalén. Acabaron con Jerusalén, quemaron sus puertas, destruyeron templo, destruyeron todo, ¿verdad? Por causa de la falta a estos pactos con Dios. Entonces, amados hermanos, de verdad, yo a esto me llamó mucho la atención y batallo con esto, y este es mi talón de Aquiles. Señor, ayúdame a ser fiel, ayúdame a ser leal, a ser obediente, a ser íntegro delante de tu presencia, a caminar, Señor, con un corazón genuino, sin doblez de corazón. A que si sé mucho, si sé poco, lo que sepa, a vivirlo, a comprometerme con vivirlo, ¿verdad? Lo veíamos cuando estábamos estudiando de Santiago, ¿verdad? A comprometernos con que lo que decimos, con lo que se vaya de acuerdo con lo que hacemos. Y yo les invito, mis hermanos, a que trabajemos en estas áreas. Yo empezando por mí, a que trabajemos en estas áreas de fidelidad y de lealtad para con Dios, para con las autoridades, para con nuestros padres, para con nuestros hermanos, para con nuestros amigos, para con el patrón, para con el trabajo, comprometidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que somos se reproducirá en otros. Dice, cada uno dará según su especie. Si somos hombres fieles, tendremos gente fiel. Si somos hombres leales, tendremos gente leal. Eso va a generar a otros según la especie. Si somos de esta especie de fieles, daremos gente fiel alrededor nuestro. Bueno, ese es mi comentario. Bueno, mi exposición hasta el día de hoy, Joaquín, con lo que seguimos. Échale, Dani, ¿qué tienes por decir? Sin miedo a que rueden cabezas. Bueno, conste. Quiero empezar mi comentario con una pregunta. Y piénsenla bien. ¿Qué es más difícil? ¿Ser cristiano en este tiempo o ser cristiano cuando la iglesia primitiva empezaba? Piénsenla y al final me dan su respuesta. Es curioso ahorita tratar este tema porque el día de ayer una dama, en palabras de ánimo, me decía eso, ¿no? Falta verdaderamente que ustedes como varones, o sea, que nosotros como varones nos portemos como machines verdaderamente, ¿no? Que no seamos blandengues, que no seamos doble ánimo. Hoy en día es fácil decir, ¿no? Soy cristiano,
Y hoy una frase la compartí incluso en el Face, dice, los cristianos de los primeros siglos, y estaba Juan el Bautista, ¿no? ¿Y qué era lo que decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué decía Elías? Arrepentíos porque la ira de Dios viene, porque adoraban a Baal y a Acera. ¿Qué les dijo incluso? ¿Cuál era el mensaje central de Jeremías, Ezequiel, Daniel? Que el pueblo de Israel se arrepintiera porque venía juicio. ¿Y qué dicen los cristianos hoy? No juzgues al ungido, no juzgues al ungido porque Dios es el que juzga. La pregunta es, ¿verdaderamente eso es una actitud cristiana? No, el Nuevo Testamento dice, el árbol por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo puedes conocer un fruto? Juzgándolo. Y ojo, no estoy incitando a una civil war, ¿no? A una guerra civil dentro de la iglesia. No. Pero las cosas como son, la Biblia dice, incluso Pablo dice, juzgad las profecías para saber si son de Dios. Entonces, ¿cómo puedes saber si una persona es buena o es mala? Por sus frutos, ¿no? Si tiene a Cristo, obviamente los frutos del Espíritu Santo van a estar en él. Y si anda en la carnita, pues los frutos de la carne. Ahora, el hermano Éter mencionaba algo muy cierto, ¿no? Cuando no hay fidelidad, cuando no hay lealtad, hay decadencia. Y hoy en día la iglesia está en decadencia, hermanos. Verdaderamente. Y no solo la iglesia, el mundo entero. ¿Por qué? Porque no hay firmeza, porque no hay lealtad, porque no hay fidelidad. Y hoy en la mañana veía un video, incluso pues sabemos lo que está pasando en Israel, ¿no? Lo voy a poner como ejemplo. Los líderes del mundo condenan a Israel, que se defiende de que los terroristas le están mandando misil tras misil tras misil. ¿Y por qué hacen eso? Porque les conviene estar bien con la agenda gubernamental, porque no tienen decisión, porque no tienen pantalones para tomar una decisión y condenar los ataques. Eso es un ejemplo, y estoy hablando del mundo. Y bueno, hablando de esto es profético, ¿no? Porque imagínense, si en Latinoamérica, en algunos países, digamos, Chile, lo que está pasando también en Colombia, lo que está pasando en Venezuela, es por causa de que los líderes de esos países no tienen pantalones, no tienen firmeza, no son leales a sus principios. Entonces, hay países que en un año, 2 años han tenido 3, 4 presidentes, y no solamente en Latinoamérica, América, sino en todo el mundo. Y eso es porque el escenario se está preparando para la salida del anticristo, ¿no? Que él va a decir, yo voy a poner paz y voy a poner seguridad en todo el mundo. Eso es en el mundo. Pero dentro de la iglesia, ¿cómo estamos como cuerpo de Cristo? ¿Verdaderamente nos estamos portando y como cristianos, siendo fieles a los principios que tenemos, nos estamos portando varonilmente? Tan solo a veces podemos decir, no, hermano, pero es que yo sí tengo valores. Muchas veces, aún como cristianos, en lugar de referirnos a los principios bíblicos, nos referimos más a la ética, pero la ética sin Cristo es relativa, porque para lo que a mí puede ser bueno, para Johnny puede ser malo, o para César no puede tener ningún valor. Sin embargo, cuando tienes a Cristo en tu corazón, la ética tiene sentido porque te basas no solo en los principios que te dicta el mundo, sino en los principios que están en la palabra de Dios. Y si tú te basas a la palabra de Dios, vas a ser un cristiano fiel, vas a ser un cristiano con convicciones, que vas a ser capaz de señalar dónde está el pecado y hacerle a ver otros sus errores, no exhibiéndolo quizás, pero sí haciéndole ver los errores y no solamente ponerle pretexto, es que Dios es el único que juzga. Ciertamente Dios nos dio una capacidad, Dios nos dio inteligencia para poder ver cómo están las cosas a nuestro alrededor e incluso para examinarnos a nosotros mismos. Y dice la palabra de Dios, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿no? Y les vuelvo a preguntar ahora, ¿es más difícil ser cristiano ahora o ser cristiano del primer siglo? Sus respuestas, a ver. Sin miedo al éxito. Pues mira, para mí, brother, era más difícil ser cristiano antes, porque ellos sufrían persecución, ellos tenían muchas limitantes. Para mí la respuesta directa para mi punto de vista, es antes. Y en cuanto a los valores y en cuanto a lo que debemos de demostrar, hay personas que yo creo que les cuesta mucho trabajo por sus entornos mantenerse firmes en sus palabras, mantenerse firme en sus convicciones, dice la palabra, ¿no? Cuando se escogen a los ancianos, dice que sean dignos de doble honor. Y hay veces que las personas, ahora yo he escuchado a muchísima gente
hablar de la honra, ¿no? Pero así como pregunté hace rato, ¿para ti qué es fidelidad? ¿Para ti qué es lealtad? ¿Para ti qué es honra? O sea, ese es un tema tremendo, brother, porque hay veces que la gente se confunde, o sea, se confunde. Pero bueno, sin salirme del tema, para mí era más difícil ser cristiano antes por toda la persecución que había, ¿no? En el sentido de la persecución. Y hoy la tenemos un poco más fácil, pero estamos más blanditos, nos deslizamos más fácil que lo que se deslizaban los de antes, ¿no? Es mi respuesta. Okay. ¿Alguien más? Sin miedo al éxito, dice. Sí, bueno, yo difiero un poquito, tal vez, desde otro punto de vista, ¿verdad? Muy personal. Yo creo que lo más difícil viene ahora, ¿no? Porque todo se ha relajado, porque todo se ha tranquilizado, porque todo tiene ahí está bien, no pasa nada, no sucede, Cristo viene, ya hemos escuchado eso, Cristo viene, que tanto lo hemos escuchado que ahora ya hasta lo asimilamos a, sí, ahí viene. ¿Cuándo? Pues quién sabe, ¿a dónde? Quién sabe, ¿no? Y antes yo creo que ese temor que el Señor venía y antes eso que se manifestaba, no sé, ese temor de que venía, no lo hacía que buscaran más, lo hacía que se comprometieran más, hacía que se metieran más a la presencia de Dios. Y ahora se ha vuelto todo tan light, tan fácil. Es como aquel que tiene un árbol de manzanas y dice, yo he ido a lugares donde tienen unos árboles de manzanas y le pregunto, oye, ¿por qué no los cortan? Pues porque siempre hay manzanas, o sea, como ya lo tengo y como ya hay siempre manzanas, pues ya ni me interesan las manzanas, ¿no? Y uno dice por acá, oye, ¿cómo me gustaría tener un árbol de manzanas? Tal vez porque como no lo tienes, lo anhelas y cuando lo tienes ya no lo aprovechas, ¿no? Entonces, tal vez siento que ahora está siendo un poco más difícil porque todo lo tenemos. La tecnología, las Biblias, la información, comunicarnos de aquí hasta el otro lado del mundo a través de una videollamada y todo lo tenemos y todo lo fácil nos vuelve tal vez hasta perezosos, ¿no? Entonces yo siento que ahora es cuando más se nos está dificultando, pero esa es mi opinión. Ok. Cesarín, ¿qué dices? Sin miedo. Pues sí, no, yo también lo veo así como lo acaban de exponer Edgar, que nos es más difícil porque lo tenemos ahorita fácil, ¿no? Lo tenemos cerca, lo tenemos al alcance. Y pues antes era muy difícil acercarse a ellos, ¿no? Como lo hice John y también por las persecuciones. Ahorita también, pues es fácil, lo tenemos en cualquier lugar, ¿no? Cerca de mi casa igual hay como 4 o 5 iglesias a las que se puede ir, pero vas a una y te hablan de cierto tema, vas a otra y te dejas envolver, te dejas llevar por distintas opiniones, ¿no? Ya no te dejas llevar en sí por lo que está dictado, sino por lo que piensan las demás personas. Okay. Creo que por ahí estaba Rosas, ¿no? Pero bueno, si ya no hay nadie más que vaya a decir su respuesta, mi respuesta Echa la respuesta, brother. Pues la respuesta es igual, nada más que dice la palabra que somos contados todo el tiempo como ovejas de matadero, todo el tiempo. La palabra de Dios no cambia, ni la palabra de Dios se adapta a las épocas. Nosotros tenemos que adaptarnos a la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Los cristianos del primer siglo tenían carácter, tenían firmeza, eran leales al amor a Dios, porque ellos sabían que Dios estaba con ellos, a pesar de la persecución que fuera a pasar. Por eso no en vano se escribió 2 de Corintios, capítulo 4, versos del 8 en adelante, ¿no? Que esta leve tribulación os traerá un excelente y cada vez y mayor eterno peso de gloria. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que somos blandos, que no tenemos compromiso, que no tenemos lealtad, que no tomamos las cosas de Dios en serio. Persecución siempre hay y ha habido. Hoy en día tenemos incluso, creo, más persecución que antes. Las redes sociales, tú criticas a un homosexual, te van a crucificar, te van a quemar. Si tú no te alineas a lo que el mundo piensa, te van a quemar y te van a perseguir. Y ojo, porque como dice el hermano Edgar, sí, estamos en los últimos tiempos. No sabemos cuándo el Señor va a venir,
pero de que estamos viviendo ya los tiempos finales, los estamos viviendo. Y Dios a través de su palabra nos está instando verdaderamente a comportarnos varonilmente, a tener ese compromiso con Dios, a hacer las cosas como Dios quiere y sobre todo a señalar el pecado y lo que está mal. No importa lo que digan, ¿no? Los cristianos del primer siglo les costó la vida por andar predicando el evangelio. ¿Tú crees que, o yo creo, que nos vamos a escapar de algo así? No. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, podéis beber la copa que yo voy a beber. Y si nosotros también nos consideramos discípulos del Señor, si nos consideramos seguidores de Cristo, no estamos lejos de eso, ¿eh? Es lo mismo. Quizás ahorita y más adelantos tecnológicos sí, pero nos hacemos flojos también, porque esa tecnología la podríamos ocupar para la gloria de Dios y muchas veces no lo hacemos. La respuesta es, los tiempos son los mismos. Persecución hubo antes, persecución hay ahora. Entonces lo que no tenemos quizás es carácter, firmeza, lealtad, amor verdaderamente a las cosas de Dios, y nos importa más lo que la corriente del mundo diga, ¿no? Y pues si el mundo dice rojo, pues es rojo, ¿no? ¿Y qué es lo que diferencia, o lo que siempre decían que diferenciaba al cristiano? Que el cristiano va contra la corriente, por eso lo comparaban con ese pescado, y muchos en sus carros traen el pescadito y que yo soy cristiano, ¿no? Pero verdaderamente estás contra la corriente, o tú eres el que incita a la corriente del mundo, tú eres el que impone la moda. Acuérdense, y sin temor a lo que dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo enfrentó a los religiosos de ese tiempo. ¿Cuántos religiosos hay hoy en la iglesia? El Señor los enfrentó, y ¿qué les decía? Víboras, generación de serpientes, de pulpos blanqueados, están podridos, y no les gustaba, y por eso también buscaban la manera de matarle, ¿no? Dice que muchas veces buscaron la manera hasta Por eso que le dieron encontraron cuello. Sí, a Juan el Bautista, ¿por qué lo decapitaron? Porque señaló el pecado que tenía Herodes de que tenía la mujer de su hermano, y hacía muchos más, predicando el evangelio y señalando los pecados. Pero hoy en día es más fácil decir, no juzgues, no juzgues porque Dios te va a castigar. ¿En serio? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Una cosa es estar de espantado, señalando lo que hace el otro cuando yo hago cosas peores, y otra cosa es señalar el pecado que tú estás viendo, y que cuando tú tienes una comunión con Dios y no puedes callarlo porque si no su sangre va a ser sobre tu cabeza, ahí es diferente. Pero eso de que decir, no toques al ungido, no lo juzgues, pobrecito, Dios lo va. No, señala, porque cuando Dios te pida cuentas te va a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Lo viste en pecado y acaso le hablaste? Y no sea que su sangre sea sobre nuestra cabeza. Así es que yo pienso, no es regaño ni nada, pero sí hay que alinearnos a lo que dice la palabra, y que verdaderamente empezamos a comportarnos como hombres fieles al Señor, porque lo que viene, pues es peor. Vienen tiempos mucho más difíciles, épocas más oscuras. Que Dios en su misericordia permita que seamos arrebatados antes, o que Él nos llame a cuentas, pues estaría de lujo, ¿no? Pero si nos toca todavía vivir un poco más y ver que sale el anticristo y todo eso, pues cuidado, ¿no? Y hay que ser más fieles, porque persecución viene para la iglesia y aún más fuerte. Y pues ese es mi comentario. Okay. Ya nada más así, ¿no? Quiero comentarles algo. ¿Sí tienen tiempo? Sí. Quiero comentarles algo que leí en un libro sobre estos tiempos en los cuales a los varones nos hace falta más agallas, ser más varoniles, pero no en el contexto del macho mexicano, ni dicen, ¿quieres un macho argentino? No. O sea, en el concepto de mantenerse firme en tu palabra, en tu carácter, en tu lealtad, en las convicciones, ser de honor. Y esta pregunta que voy a hacer, creo que ya se le hice a Dani Tapia, quiero hacérsela saber. De toda la creación, de todos los animales de la creación, ¿con qué animal se identifica nuestro Dios? ¿Quién me puede responder? De los animales de la creación, ¿con qué animal se identifica nuestro Dios? No me quiero equivocar. Échalo. Dale sin miedo.
Sin miedo al éxito. Pues yo diría que con un perro, ¿no? No, Por la lealtad. no. En la Biblia habla de un animal con el cual el Señor se identifica. Así, ahorita vas a ver, ahorita vas a checar, a ver. ¿Quién es el bueno? El león. Eso, el león. Muy bien. Sí, el león de la tribu de Judá, ¿no? Ok, ahora, ¿cuántos hemos visto un león en la vida real? Sí, han visto un león en la vida. O sea, un león es una bestia. O sea, nosotros podemos ver un pitbull, de esos pitbulls que les meten esteroides y tiene una cabezota enorme, un pitbull. Pero un león un león se come una vaca. O sea, el macho con la melena, su majestuosidad, el tamaño. O sea, un león, yo creo que así erguido, mide 1.70 un león. O sea, la cabeza le llega al 1.70 y el cuerpo pesa 300 kilos. Ok. Esto que estoy citando lo leí en un libro y a mí me impactó y espero y sea de impacto también para ustedes. Dice, pues ahora lo dice, nosotros tenemos un Dios que se identifica con un león. Por eso a los hombres tenemos testosterona, nos gustan los autos veloces, nos gustan los coches de 8 cilindros. Si tienes un perro y te dicen, ¿qué perro quieres? ¿Un French o un Pitbull? Pues vas a decir, quiero el Pitbull, quiero el pastor alemán. Hablando de los perros, ¿no? Como decía César, ¿no? Quiero el Doberman, el Rottweiler, ¿no? ¿Por qué? Porque te identificas con una majestuosidad, una agresividad en ese animal. Pero, dice, lo que ha pasado en la actualidad es que la sociedad quiere domesticar al león. Ok, quiere la sociedad, sí me gusta el león y me gusta su temperamento y me gusta su majestuosidad, pero quiero tocarlo y no quiero que me muerda. Entonces, ¿qué hace la sociedad? Le quitan los dientes al león. Y el león sigue siendo el mismo, pero tú ya sabes que el león no te va a morder porque no tiene dientes. Ah, no, pero es que yo, o sea, quiero lo mismo, pero tiene garras. Quítenle las garras, entonces le cortan las uñas. Entonces tú tienes al león, pero tú manipulaste al león para que el león no te muerda, para que el león no te rasguñe, y si ahí lo tienes, pero no te hace nada. Dice el libro, de repente nos han dado cuenta que hay hombres que salen con un chihuahua. Dice, la majestuosidad que nosotros tenemos, dice, esa testosterona, dice, al niño chiquito, tú le pones unos carritos y le pones unas muñequitas, el niño va a escoger los carritos. O sea, ¿por qué? Porque es su naturaleza, eso viene de adentro, eso viene de Dios en los varones. Así somos nosotros. Yo tengo un sobrino que él vive en la casa de mi mamá. Él vive con su mamá, con su abuela, con 2 tías y con una prima. Son 5 mujeres y un niño de 4 años. Ese niño se siente Hulk. Y en esa casa hay pinturas de labios, hay perfumes de mujer, hay Barbies, hay muñecas, hay muchas cosas rosadas porque todas son mujeres. Y ese niño se siente Hulk. Es su naturaleza de varón. Así es él. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Intentan afeminar al varón y lo está logrando la sociedad. Y no estoy hablando de una homosexualidad, estoy hablando de una afeminamiento del varón. Si nosotros llegamos, esto igual lo cito del libro que leí, nosotros llegamos a un rancho, si hemos ido alguna vez a un rancho donde haya caballos, donde haya sementales, donde haya yeguas, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que en un corral están las yeguas con los potros, en otro lugar están algunas yeguas con otros machos, pero hay un corral aparte donde está un macho semental enorme en su majestuosidad, que todos los que llegan o los que llegamos a ese rancho dices, ese caballo es el mejor, ese caballo me gustaría montarlo. Es más, ese caballo hasta tiene nombre. Los que han ido a un rancho saben que así es. Y ese caballo solo lo monta el dueño del caballo y el caporal o el caballerango. Nadie más lo monta. Porque ese caballo es brioso, muerde, patea. Cuando se le sube a alguien que no conoce, lo tira.
es un caballo completamente inestable, tiene un carácter fuertísimo, es el semental, es el que cubre a las yeguas. Entonces, los turistas llegan y dicen, yo quiero montar a ese caballo. La pregunta es, ¿cómo vuelves dócil a ese caballo? ¿Cómo se vuelve dócil a un macho semental? Hermano Dani, Galicia. ¿Cómo se vuelve dócil a un macho semental? Bueno, lo que hacen es domarlo al caballo curioso y salvaje. Lo monta alguien que lo sabe y hasta que lo doma y el caballo ya sabe que tiene que aferrarse y obedecer al que lo domó. Bueno, yo eso creo. Edgar. Bueno, normalmente un caballo de rienda, para volverlo menos brioso, pues ¿Qué le le hacen? cortan los testículos, Ok, lo esa capan. es la respuesta. Para que ese monumento y esa bestia la puedas tener dócil, le tienes que cortar los testículos. Así es. Se le cortan los testículos y deja de pensar en su naturaleza de semental, de cubrir a las yeguas. Ya dejó de pensar en eso. ¿Qué es la reflexión? Al león de la tribu de Judá le cortaron las uñas y le quitaron los dientes. Esa majestuosidad, vamos, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y muchas de las cosas que nosotros tenemos que hacer es, pues ahora sí que reflejar lo que Dios quiere con esta humanidad a través de nuestras vidas. Y el Señor refleja su rostro sobre el de nosotros, dice en la palabra. ¿Qué es lo que pasa? Cerraba el comentario, le cortaron los testículos al hombre cristiano. ¿Cómo? Porque la sociedad quiere que se vea como un semental, pero que no se reproduzca. Quiere que se vea como el más majestuoso, el que da las órdenes, pero que cualquiera se puede montar sobre él. Y que cuando alguien le dé, hay un sablacito, ande dócil. Así la sociedad le cortó los testículos al hombre cristiano. Tú llegas al rancho y lo ves desde lejos y dices, ese es el semental, pero en su esencia ya no se puede reproducir y es dócil. Nosotros, este comentario no es un comentario para levantémonos y empoderémonos y vamos a todos los hombres contra las mujeres, ¿no? Y a rayar las paredes. No, 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 no. Esto es, cito lo que decía Edgar, para que en la esencia que tú tienes en tus acciones te mantengas firme. Porque ahí es donde se marca la diferencia. Dice una frase, ¿no? Somos hombres, no payasos. ¿Qué es lo que pasaba con las personas? No tomaban decisiones, dejan de tomar decisiones. Ahora, si entendemos por qué el empoderamiento femenino en la actualidad, es por eso, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros como varones, ¡ay, que lo haga mi señora! Entonces, en esa posición, de repente la esposa, la madre, la pastora, la esposa del pastor, la líder, cualquier tema fue creciendo. Y no significa que está mal, significa que los hombres dejamos de hacer muchísimas cosas que tenemos que estar haciendo ya. Es un punto tremendo. Ahora imagínense, en cuanto a los pactos de Dios, ¿usted cree que Dios está de acuerdo que nosotros hayamos roto ese pacto en el cual Él nos puso como cabeza? No, 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 no. Entonces, algo que tenemos que hacer es compartir y contagiar a los demás para que se mantengan firmes y para que no se dejen capar. He dicho, caso cerrado. Y algo que sería bueno es empezar por estos principios, ¿no? Por estos pequeños detalles que son grandes, obviamente, ¿va? Pero empezar por la fidelidad entre nosotros, ¿no? Una vez escuchaba yo a una persona hablando de otra persona y yo le decía, eso es murmuración, ¿por qué? Porque no está presente esa persona. O sea, no critiques cuando no está la persona delante o frente de ti, ¿no? Eso no lo hacían los caballeros, eso no lo hacían los hombres de la mesa redonda, o bueno, creo, ¿ah? Eso no lo hacían los varones de verdad, ¿no? No, o sea, no decían, ya viste a fulano, ya viste a Mengano, y ya hiciste esto. No, o sea, yo creo que esa fidelidad, si la empezamos a manifestar entre nosotros,
con caballerosidad, con hombría, con lealtad entre nosotros, con fidelidad hacia el cuerpo de Cristo, hacia otro hermano, hacia otro varón, también le estaremos dando eso que decías, ¿no? Si hablamos mal unos de otros, nos estamos nosotros mismos cortando, o sea, mutilando nosotros mismos, ¿no? Y ya desde ahí estamos en picada, ¿no? Lo digo por mí, ¿no? Si yo me atrevo a hablar de mi hermano, si yo me atrevo a hablar de mi propia gente, de mi propia sangre, yo mismo me estoy mutilando en mi hombría. Entonces, yo creo que podemos empezar por la fidelidad, por la lealtad entre nosotros, entre caballeros, entre hombres, entre machos alfa, lomo plateado, ¿verdad? Y que me muerda yo la lengua, que viene por ahí, Habana, me muerdo la lengua y no digo nada, ¿por qué? Porque estoy buscando ser de ejemplo en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, en mi forma de transmitir hacia los demás, ¿no? Hacia la gente que me rodea, ¿no? Yo de verdad luego a veces me muerdo la lengua con mi esposa, ¿no? Y trato de callar y guardar la hombría y de decir, no, así no es, o no lo estás haciendo bien, esto no se debe de hacer, esto, y a veces ella también influye sobre mí y a veces siento que cedo. Y ya después digo, no, oye, no, tenemos que pararnos firmes en los principios, en la lealtad, en la fidelidad, de guardar, de cuidar, de hacer esto, de hacer el otro, ¿no? Y lo mismo quiero hacer con ustedes como varones, ¿no? De ser fiel en mi forma de pensar, en mi forma de hablar de usted, de ser caballero con usted y no mutilarnos unos a otros. Entonces, bueno, pues, si alguien más tiene algo que decir. ¿Alguien más, hermanos, que quiera o concluimos con este tema? Termínala, mi hermano. Creo que ya está dicho lo que se tenía que haber dicho. Bueno, pues Dios nos ayude, ¿verdad? Dios nos ayude, de verdad. Yo creo que solamente el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar a recuperar esa hombría, a recuperar esos principios, a recuperar esa fidelidad, a recuperar esa lealtad entre nosotros, ¿no? Ya no queremos ser fieles con todo el mundo, seamos fieles con nosotros 5, 6, 7, 10 que estamos aquí, ¿no? Y si empezamos a ser fieles con nosotros, a ser leales entre nosotros, yo creo que podremos impactar a toda la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, pues, ¿les parece si oramos y le damos gracias a Dios? Que sea Él que nos ayude. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Palabra viva, palabra eficaz, palabra poderosa que nos enseña, que nos ayuda, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú que nos ayude a recuperar esa hombría, a ser esos hombres de valor, a esos hombres de integridad, a ser hombres, Señor, que no le tenemos miedo, Señor, a las dificultades, a las adversidades, que no tememos, Señor, a confrontar el pecado, a que no tenemos miedo, Señor, a ir en contra de la corriente, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles unos con otros, a ser íntegros unos con otros, a ser leales con mis hermanos, con mis palabras, Señor, para con ellos, para contigo, Señor, y para con la iglesia, para con la gente que me rodea, Señor, mi Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque necesitamos de ti, de esa hombría, de esa gallardía, Señor, de esa caballerosidad, Señor, que solo tú das a nuestras vidas, Padre. Enséñanos, papá, a través de tu palabra, capacítanos, ayúdanos en nuestras debilidades y sosténnos, Señor, en nuestras adversidades, Padre. Gracias porque tú eres fiel con tu palabra y nos enseñas, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Muy bien. Muy bien tema, hermano. Dios te siga bendiciendo y Dios te siga usando. Gracias. Un saludo a todos mis hermanos. Ya son las 11, las 23 horas con 5. Bueno, pues ya hay que irse a echarse un café. Ya hace falta. Saludos a los que no se ven. Por ahí estaba Dani Rosas. Un saludo, mi hermano. Que descansen todos. Estamos en contacto, hermano Dani. Sí, bendiciones. Saludos. Un abrazote. Nos vemos. Que estén bien, que descansen. Ahí les mando el video para que se vean.